Seguimos con un programa caliente, como usted puede solamente verlo aquí en Nuestras Voces todos los martes a las 23 horas y su repetición de los jueves a las 17 horas. Después lo ve. Todo esto en Cefín también, el portal de mayor repercusión. Héctor Acuña, que acaba de llegar a Rosario, porque se reunió una comisión investigadora en el tema del caso Medina en Rosario. Acaban de asesinar a un empresario vinculado con Medina. ¿Quién era Medina? Luis Medina, un empresario muy importante, poderoso, vinculado al narcotráfico directamente, asesinado. Y hoy asesinaron en las últimas horas a un empresario de 13 balazos en Rosario. Así estamos. Sí, la verdad que estamos en un tiempo complejo, muy difícil, la verdad que con muchas cuestiones que se van vinculando, y a lo que hay que sumarle a la aparición de estas escuchas que el gobierno ocultó. Un ex policía, dos presos, un ex policía y un preso hablando, vinculándolo al ministro de Seguridad y al mismo gobernador Bonfatti. Pero hay que decir esto, son los mismos detenidos Sí. que el gobierno exhibió como prueba irrefutable para abrazar tribunales y decir que se quería matar a un juez y un fiscal. Se acaban de decir abogado recién. Hay un principio procesal, que es muy importante, que habla de la indivisibilidad de la prueba. La prueba es una sola. Sí. Usted cita un escrito o cita una prueba testimonial y no puede cortar y poner la parte que le conviene y ocultar la que no le conviene. ¿Está? Dicho esto, las escuchas son del mismo día y efectivamente hablan dos personas detenidas. Treves, una persona detenida por un homicidio, sí, vinculada al narcotráfico, que aparentemente había sido inducida por Almirón, un policía de la ex división judicial que está detenido por facilitar aparentemente la fuga de un integrante de la banda de los monos, y que había sido inducido por Almirón, Treves, a que le diera información al juez Viena sobre esta causa. Esto es lo que se desprende de las escuchas, ¿no? Y de los informes periodísticos, tanto el vespertino en la ciudad de Santa Fe, el litoral, como el matutino en la ciudad de Rosario, la capital, y obviamente su corresponsal en cuanto a la misma línea empresaria, que es el Diario Uno en Santa Fe, han manifestado por aquel entonces, si usted sigue el tema de las escuchas, la preocupación del gobierno y la victimización del gobierno frente a este hecho. Yo quiero, para que la audiencia tenga claro de qué estamos hablando. Octubre del año pasado se produce una balacera a la casa del gobernador, un atentado muy fuerte que significó que todo el arco político saliera a apoyarlo al gobernador. Por supuesto. El gobierno, nosotros también el gobierno por aquel entonces dejó entrever a través de algunas voces que Luis Medina podía ser un posible instigador. La jueza Cosgaya había recibido algunos tweets y mensajes que decía es LM, Luis Medina. Luis Medina y los monos siempre se dijo que eran los dos ejes del narcotráfico en Rosario. Más Alvarado. Sí, pero estos dos fundamentalmente. Bueno, hay que decir que los senadores que han criticado mi posición, y después explico qué criticaron. Muy duros los senadores. Muy duro. Lo interesante sería que el IFCHI, en conferencia de prensa con Marcusi, le explicaran a la provincia de Santa Fe, y particularmente a los rosarinos, por qué el IFCHI, siendo intendente de Rosario, un día antes de irse como intendente, le firmara la habilitación para que Medina pusiera su negocio de Esperanto, que era una franquicia de un boliche que había en Buenos Aires. Es muy interesante que el IFCHI le aclara a la sociedad por qué autorizó a que un empresario como Medina, que ellos decían que era un empresario de noche vinculado con el narcotráfico, se instalara con otra actividad, aparte de la venta de autos, en la ciudad de Rosario. Sí, recordemos que hubo dos funcionarios de informática que intentaron desbloquear la computadora de Luis Medina. Ahora le termino, voy por el paso. Atentado a la casa del gobernador, dicen que Medina podía ser un instigador, Medina se presenta y se defiende, 29 de diciembre Medina es brutalmente asesinado en Rosario, con su novia. Y el gobierno manda dos funcionarios, secretario y subsecretario de Estado, a peritar la máquina de Medina. El acta, esto es oficial, digo, acá no hay cuestión. Lo dijimos acá. Acá no hay prueba en contrario. Esto es de iure, es decir, agarraron la máquina, iniciaron sesión 21 minutos antes que llegue una fiscal de Estado, está por escrito. Una prueba Habían escrita. dicho que la fiscal, que la jueza le había ordenado y después la jueza dijo que no. La jueza dijo, yo nunca ordené esto. Digamos, una actuación que lo hicieron mentir al propio gobernador. Hay un reportaje de Ivana Fuchs en el Diario Litoral, léanlo. Sí, sí. El gobernador dice, si no había autorización nunca podíamos haber actuado. Efectivamente, mintió el gobernador. El ministro cita a otro juez, Pérez de Urrecho. Fuimos a verlo los integrantes de la Comisión de Seguridad, Pérez de Urrecho. Pérez de Urrecho dijo, a mí solo me trajeron una orden de allanamiento, nunca me dijeron qué hicieron con la pericia, y obviamente nunca autorizó una pericia. Violentaron el Código Procesal, hicieron que la policía rozara el incumplimiento de los deberes de policía, porque los actos de la policía están
perfectamente tipificado. Sospechosamente después, un policía fue asesinado, que era el que dicen todos los medios de comunicación vinculados al gobierno, por robo, yo no creo esa versión, de 10, 12 balazos. Y cuando usted mira las declaraciones, dicen, todo el mundo dice, bueno, el que había utilizado toda la Morgan, precisamente. Comisario Morgan. Muy bien. Tenemos entonces, atentado. Decían que Medina instigador, lo matan a Medina, el gobierno se desespera por ver qué había en la máquina de Medina, ¿está? Hasta ahí vamos el relato cronológico. Está comprobado. Vienen las escuchas, el gobierno agarra las escuchas y dice, nos atacan porque en realidad tenemos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Y publican una parte de las escuchas. La misma escucha, los mismos actores, el mismo branding, porque es una sola escucha, tiene 3 cosas. Una era esta. 2, Medina aparentemente había puesto dinero para la balacera a la casa del gobernador. Con lo cual quiere decir que el gobierno tenía razón, el gobierno provincial, en sospechar de Medina. Fíjense, vamos a ser objetivos. Sí, sí. Tercero, ¿qué dicen las escuchas? Que también es cierto, aparentemente, dicen las escuchas, que Medina, Alvarado, Los Monos y el francés, un narcotraficante preso en el Chaco, de origen paraguayo, habrían puesto plata para la campaña electoral del socialismo. El gobierno, cuando me escucha decir eso, sale espantado, dice un atentado. Yo no estoy diciendo que el gobernador haya recibido. Usted se presentó a la justicia. Yo me presenté a la justicia federal. Lo vuelvo a repetir para que el oyente entienda. ¿Qué dice el diputado Acuña? El diputado Acuña dice que hay escuchas que dicen esto. ¿Quiénes son los que creyeron en los 2 presos? ¿Quiénes fueron los que dieron por sentado que lo que los presos decían era cierto? El gobierno. El gobierno no pidió que se investigue. Tomó las escuchas, las dio por cierta, las dio como prueba irrefutable y abrazó tribunales y se victimizó. El diputado Acuña, que hizo, prudentemente dice, yo no puedo acusar con una escucha a un gobernador porque sería un hecho de una gravedad institucional tremenda. ¿Qué tengo que hacer yo, que soy diputado, presidente de la Comisión de Seguridad y presidente de la Comisión Investigadora de Medina, que recibo un sobre en un momento en que está reunida la comisión en pleno, con la documentación completa de las escuchas y está sentada en la versión taquigráfica? ¿Qué debo hacer yo? ¿Mirar para el costado? No, hay que presentarte en la justicia. Me presenté ante la Justicia Federal y pedí que se investigue. Esto generó que el ministro Galassi puede ser ministro... Furioso Galassi. Galassi puede ser ministro porque tiene una chequera para comprar los medios. Si no, Galassi no puede ser ministro de nada. Es fuerte. No, pero... Después usted se molesta cuando se agarra... No, pero yo no soy maleducado en decir las barbaridades que Galassi me dice a mí. Galassi es un maleducado. Además es una persona que falta la verdad, o sea que, digamos, cuando falta la verdad no me falta el respeto a mí, le falta el respeto a la ciudadanía. Galassi no resiste un debate en un medio imparcial y no resiste un debate en una plaza 5 minutos contra cualquier legislador. Porque no tiene preparación, porque no tiene formación política y porque además no tiene razones para defender el desastre que este gobierno en materia de seguridad. Entonces, usted se está tirando con la figura número 2, podríamos decir así, del Poder Ejecutivo. El número 2. El número 2. Que cuando pasó lo de Medina salió corriendo a decir yo no soy candidato. ¿Qué tenía miedo Medina? ¿Qué tenía miedo Galassi? Que hubiera en la computadora de Medina. Sí, antes del caso Medina era candidato a gobernador. ¿De qué tenía miedo Galassi? ¿Le hago el repaso de nuevo? No, estamos decían que era instigador de la balacera. Muere. Van a ver la computadora. Y ahora resulta que aparentemente Medina había puesto plata. ¿De qué tenían miedo? ¿De que descubramos que había alguna relación política de Medina con el gobierno? Bueno, me parece que está claro y me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es respetar a los legisladores que somos prudentes. Porque insisto en esto, si yo me pusiera en paralelo y hubiese hecho lo mismo que hizo el gobierno, yo no debería pedir que se investigue, debería pedir el juicio político del gobernador. Le agradezco su presencia como siempre, vamos a seguir tocando estos temas. Como no, con mucho gusto. Vamos a presentar, Fabricio, el tema del Super TCR 2000.